Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal, gracias por el apoyo. Y hoy tengo con vosotros de nuevo al teniente coronel Samuel Morales Morales. Hace un par de semanas lo podéis haber visto en este canal. Y hoy creo que vamos a hablar de un tema que está tocando a la sociedad española, que son las armas de guerra. ¿Os suena? Pues aquí tenéis a Samuel Morales Morales. ¿Qué tal, Samuel? Buenas tardes, Pablo. Encantado de volver a estar aquí. Gracias. Muy amable. Yo también, fue todo un placer la anterior vez. Tuvo mucha repercusión el vídeo. La verdad es que hablamos de temas interesantes. Y hoy creo que vamos a hablar de un tema también muy interesante, ¿no? Un tema que no es nuevo, pero que sin duda está despertando preocupación en la sociedad. Porque lo estamos viendo en los medios todos los días. Permanentemente hay y tampoco hay que tender al alarmismo, pero es verdad que en las últimas semanas hemos tenido varios casos, además algunos muy mediáticos, de empleo de armas de guerra por supuestos traficantes de drogas. Por supuesto. Supuestos, hasta que el juez lo diga, supuestos. Vale. Empleo de arma de guerra en una riña entre familias en Barcelona, donde una de las partes utilizó un arma de guerra. Efectivamente. Y sobre todo operaciones de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado en el sur de España. En donde enfrentaron armas de guerra contra Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Contra Fuerza y Cuerpo de Seguridad, y ya no es la primera vez. Vale, y ahí es el gran problema, que a lo mejor aún no lo quieren ver. Bueno, yo creo que Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado es plenamente consciente, y es verdad que a lo mejor hay una sensación de alarmismo, y lo que vamos a intentar poner es volcar información, y eso sí que es importante que lo sepa la audiencia, información abierta. O sea, que aquí no vamos a contar nada confidencial. Efectivamente. Lo que sí que es cierto es que hay un cambio de tendencia que es apreciable, y es bueno que la sociedad sepa qué está pasando, lo que está pasando y qué repercusiones puede llegar a tener. Porque no somos inmunes a las tendencias internacionales. Y el uso de armas de guerra en movimientos delincuenciales no es nuevo, ni en España ni en el exterior. Pero hasta ahora no había tantas, o no se veía tanto, ¿no? Lo que pasa es que hasta ahora éramos más conscientes cuando lo utilizaba un profesional. Lo que ahora es sorprendente es que en una riña entre familias en Barcelona... Y que tenga un arma de este estilo. Aparezca un arma de guerra. Lo que ahora es sorprendente que unos traficantes de mayor o menor monta, pero cuya organización y profesionalidad se vio en los medios de comunicación, utilicen armas de guerra. Y lo que empieza a ser muy sorprendente es que las operaciones de la policía en el sur de España ya se les recibe con armas de guerra permanentemente. Y eso es lo preocupante que hay. Y eso es lo preocupante porque marca una tendencia. Vale. Marca una tendencia de la que vamos a intentar analizar los riesgos y qué puede llegar a pasar. Porque el arma de guerra en el fondo la utilizan sobre todo organizaciones de crimen organizado. Sobre todo, pero estamos viendo de que hoy en día... Sí, pero si te fijas, dentro de crimen organizado. Antes teníamos tráfico y ahora está llegando el empleo abajo. Entonces, ¿qué provoca el empleo de arma de guerra? Y además esto, ¿va a pasar en España? No lo sé. Yo lo que he hecho es el análisis de qué ha pasado en Estados Unidos, en México y en Brasil. Vale, los análisis que vamos a volcar hoy va a ser sobre esas zonas. Digamos que las tendencias de cuando aparecen las armas de guerra en los movimientos delincuenciales los he sacado de estudiar Estados Unidos, Brasil y México, pero también vamos a hablar de qué está pasando en España. Vale, que es lo que nos interesa a día de hoy. Efectivamente. Entonces, ¿quiere decir que vamos a llegar a la situación de México, de Brasil? No, pero sí estamos empezando. Vale, es decir, hay que tomar unas medidas. Hay que tomar medidas, vale, porque esto ha pasado en otros países. Es verdad que ha pasado en otros países con otra marco legislativo, con otra presencia de crimen organizado diferente. O sea, no se pueden extrapolar puramente las conclusiones. Pero vamos a empezar con qué riesgos tenemos. Perfecto. Pues el primer riesgo que tenemos es evidente. Si las bandas de crimen organizado, delincuenciales, pasan de la cachiporra, la navaja, a la pistola, al arma de guerra, que están aumentando una mayor letalidad en sus acciones entre ellas. Entre ellas, pues también con el ciudadano. Pero vamos hacia atrás. Vale. De momento entre ellas. Vale. Es decir, antes se daban el vuelco en los alijos y a lo mejor utilizaban un revólver, una pistola, y ahora estamos utilizando armas de guerra que tienen mayor potencia de fuego, mayor rapidez y mayor capacidad letal. ¿Vale? O sea que va a haber una espiral ascendente de violencia entre ellos, con los efectos que puede llevar al ciudadano. Vale. Ahora bien, también va a haber, o puede ser esperable, una mayor violencia hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y ahí viene mi pregunta. ¿Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están preparadas contra este tipo de ataques? Bueno, los métodos las medidas de autoprotección que llevan, en algunos casos son
inservibles contra estos calibres o estas armas. Ahí está, porque el chaleco a lo mejor no está preparado para este tipo de armas. Porque hasta ahora la amenaza no era este tipo de arma. Entonces, las fuerzas y cuerpos del Estado empiezan a encontrarse primero con que donde antes, una vez que aparecían, pues había un proceso de, bueno, vale, ya está, nos entregamos, Sí. a que les reciben a disparos con armas de guerra. Armas de guerra que en muchas ocasiones tienen mayor potencia de fuego que las que llevan las fuerzas de posibilidad y penetración sobre los medios de autoprotección. inclusive sobre los vehículos. Efectivamente. Entonces, esto cambia absolutamente el panorama. Ya tenemos entonces dos efectos. Primer efecto, un incremento de la violencia entre las acciones entre bandas. Sí. Y segundo, un efecto de la letalidad en las acciones contra las fuerzas y cuerpos del Estado. Vale, en este caso, Samuel, tú que viste épocas de guerra, estuviste en misiones, este tipo de armamento causa daños muy graves. Este tipo de armamentos tienen varios problemas. El primer problema es la capacidad de penetración sobre las medidas de autoprotección, los chalecos. Vale. Hay chalecos, algunos de los chalecos que se emplean hoy en día en España de protección no valdrían contra estos calibres. Vale. Pero segundo, hay una impredecibilidad del efecto, es decir, son proyectiles de mucha energía cinética que van a perforar y salir por otro lado. Con lo cual, al ciudadano que está en la calle, al policía que está detrás, es que va a haber efectos cinéticos colaterales no calculados. Vale. Pero sobre todo, el rebote sigue teniendo una energía cinética muy grande. Vale, entonces estamos hablando que a lo mejor los medios de primeros auxilios que solemos utilizar son inservibles y habría que hacer otro tipo de... No, y yo creo que no soy experto en esto, pero personal del SAMU sería capaz. Vale. Pero claro, se van a enfrentar a otro tipo de heridas. Vale. O sea, la herida de un 5.56, un 7.62 de guerra, no solamente la herida que provoca ese calibre, ¿Sí? sino que el número de proyectiles que está disparando. Vale. O sea, que puede haber impacto de 2 o 3 proyectiles con el daño provocado. Cuando un cartucho de 9 milímetros, una pistola, la distancia de efectividad es más corta, claro, y la penetración es más corta. Claro, porque aquí hablamos, la otra vez que hablé contigo, Samuel, te pregunté que los disparos de verdad de esos calibres no son como las películas. No, son bastante sucios y con bastantes daños. Luego vehículos. Los vehículos tienen mucho más efecto. Pero a mí lo que más me preocupa, y creo que es la preocupación general, es la autoprotección. Es decir, vale, va a haber que hacer una inversión en la protección de miembros y fuerzas del Estado, aquellos que no tienen la protección balística adecuada ahora mismo, y en muchos casos, en los vehículos policiales, va a haber que llevar blindajes, ¿no? Y este tipo de armas. Y este tipo de armas, porque se van a enfrentar a este tipo de armas. No en todas partes, pero empieza a ser excesivamente, no digo común, pero excesivamente normal, frecuente. Sí. O sea, hemos pasado de, si os casos acordáis, aislados, el Rambo del Este, creo que lo llamaron, sí, que llevaba un fusil Escorpión, caso aislado, una gran potencia de fuego, a que en una riña entre familias en Barcelona, sí, que aparezcan armas en la nada. Armas de guerra. O en un control rutinario aparecer armas. Lo primero que vemos es los riesgos, ¿no? Y esos riesgos es, vamos a entrar en una espiral de violencia, sí, entre ellos, y sobre todo, fuerzas y cuerpos del Estado van a tener. Y ahora, ¿por qué está pasando esto? Y no hay un documento, una prueba tangible de lo que voy a decir, pero todos tenemos la misma sensación. Además, la propia Interpol ya lo ha dicho. El Ministerio del Interior calcula que en los 2 últimos años ha habido un incremento del 30% en la aparición de armas de guerra en delitos en España. Vale. 2 años. Curiosamente, es el periodo del conflicto de Ucrania. Curiosamente. Alguien, porque además en redes alguna vez he tenido estas discusiones he cambiado de opiniones con gente, ¿no? Realmente hemos encontrado números de serie, sí, en algún caso se ha encontrado. Vale. Pero hay una causa-efecto, la ha habido históricamente. Esto ya pasó en la guerra de Bosnia y Herzegovina, hubo afluencia de armas al mercado negro. Cuando se desintegró la Unión Soviética, hubo afluencia de armas al mercado negro. Vale. El jefe de investigación criminal de la policía de Ucrania cifra en 590.000 armas, 590.000 armas de guerra perdidas o robadas. Perdidas o robadas, sí, a día de hoy. El conflicto. 590.000. Vale, que pueden estar a saber dónde. Bueno, lo cierto es que la mayoría de ellas se habrán perdido en el campo de batalla, habrán sido destruidas en los propios combates. Y lo que dice el último informe publicado en junio de este año es que lo que fluye desde Ucrania es un comercio de armas de guerra de combatientes que las cogen como souvenir, las encuentran de compañeros y las venden. No estamos hablando de mafias organizadas,
¿Por qué? Porque el arma en Ucrania, voy a dar los precios. Una K-47 en Ucrania cuesta $700. En Ucrania. Siempre y cuando venga en un paquete de 10. Es decir, una sola no vale eso. No, una sola vale $1.200. Ah, vale. Bien. En Bosnia y Herzegovina ese mismo arma vale $500. Vale. En Montenegro 320 y en Albania 430. Es decir, como ves, ¿qué aporta el conflicto de Ucrania? Cantidad. Vale. Pero no aporta precios bajos. De hecho, para que haya precios bajos tiene que haber cantidad. Entonces, lo que está pasando es, o lo que dicen los informes es, que el combatiente lo recolecta del campo de batalla, se lo lleva como souvenir. Y después lo vende. Y luego lo vende. Vale. ¿Y por qué lo vende? Porque es una economía de guerra. Porque tiene necesidad. Y luego hemos descubierto dos cosas que es la oferta del mercado. Hay demanda en el mercado negro de armas y hay oferta. Y en el mercado negro el precio... ¿Sabes? El problema del mercado negro es saber el precio. No, claro. Sí. Yo he visto en Francia sobre los $1.200. Sobre los $1.200. ¿Vale? O sea que, oye, aquí hay evidentemente un producto que se compra a $320, termina vendiéndose por $1.200. Vale. De todas formas, me imagino, esto sí que es un dato complicado, porque evidentemente tienes que entrar en la web profunda. Sí, va a ser complicado. Ahí tienes que ver quién está detrás del que está promocionando, porque puede ser desde Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado haciendo su trabajo hasta traficante, ¿verdad? Esto no hay un catálogo tan limpio. Vale. Perfecto. Es decir, las armas vienen de Ucrania, el resto de Europa. Vienen de muchas partes, pero históricamente, donde hay conflictos, se pierden armas. Se pierden armas. Y ya digo, el propio jefe de la División de Investigación Criminal de la Policía Ucraniana, digo porque mucha gente me dice, no está demostrado, no, si es que lo dice la propia Policía Ucraniana, que tienen 560.000 armas deslocalizadas. Vale. Ahora bien, ¿qué armas están apareciendo en el mercado? Aparecen fundamentalmente AK-47. Vale. Armas occidentales, digamos, para que la audiencia nos entienda, las armas que Occidente está dando para que el combatiente luche están apareciendo en menor escala. Pero aparecen. Pero han aparecido también, claro. Pero han aparecido también. Entonces, y esto ha pasado en todos los conflictos, es decir, pasó en la desmembración de la Unión Soviética y pasó tras la guerra de Yugoslavia. También pasa en las guerras en el continente africano, pero no fluyen tanto a Europa. Claro, porque aquí, Samuel, en este sentido, tú que viste algún conflicto que otro, cuando finaliza un conflicto de estos, ¿ahí qué pasa? Llega alguien del gobierno y dice, señores, traigan las armas para aquí. Yo te puedo hablar con, este es muy famoso, yo esto lo viví en varias etapas de mi vida. En Bosnia y Herzegovina durante años se hacía un plan, se llamaba el Plan Harvest, ¿sí? Donde se pagaba a la gente para que fuera a devolver las armas a los cuarteles y levantar un registro. Vale. Y aún así, hoy en día, a día de hoy, os he dicho, armas que con origen en Bosnia, $320. Claro, y aún las hay. Claro, el problema es, mira, uno de los temas que preocupa mucho ahora mismo es la venta de granadas de mortero. De granadas. Para armar drones. Se están vendiendo algunas empresas en Ucrania por palés. Es decir, tú a día de hoy le puedes tener más miedo a lo mejor a los drones que a esas armas. Es que son mercados diferentes. Pero fíjate que ni a una cosa ni a otra. Estoy hablando de las granadas que ponen en los drones. ¿De granadas? No, pues hay una empresa que hemos localizado en la web profunda que las vende por palés a Ucrania. ¿Por qué? Porque prima ponerla lo más rápido posible en el frente. El problema es que alguien desvíe ese palé. Claro, a donde no debe. Claro, entonces, mira, Interpol avisó de las dos cosas, del flujo de armas y del conocimiento de los drones. Claro, esto, que es un tema que quizás sea para otro programa, sí. Cuando finalice la guerra en Ucrania, va a haber un montón de gente que maneja muy bien los drones como arma. Y ese montón de gente no va a tener trabajo. O va a cobrar $400. Y entonces va a llegar el malo y le va a ofrecer $10.000 por hacer lo que hace ahora. El conocimiento del empleo de los drones como vectores para organizaciones delincuenciales se va a expandir cuando termine la guerra. Y ahí vamos a tener otro problema. Otro problema. Pero esto ya lo ha avisado la Interpol. Igual que ha avisado la Interpol, por mucho que la gente se empeñe en negarlo, que va a haber flujo de armas. Pero es que lo ha habido siempre. Lo hubo en la desintegración de la Unión Soviética y lo hubo en la guerra de Yugoslavia. No estamos acostumbrados a que las armas que se generan en los conflictos africanos lleguen a Europa. Porque ahí seríamos país de tránsito. Los Países Bajos, que es uno de los mercados negros de armas internacionales mundiales, venden ahí y mandan hacia África, Oriente Medio, a través de puertos europeos. Vale. Lo que no estábamos acostumbrados es que dentro de Europa se movieran a Europa. Claro. Y esa es, en esos 2 años, esa mayor afluencia. Bueno, las casualidades no existen. Lo que sí es cierto es que la tipología no es de grandes traficantes cogiendo
armas en el aeropuerto y allá, claro. Y si se las están llevando, las están vendiendo en otros mercados. ¿Por qué? Porque en España, por mucho que hablaremos de los datos de las armas en España, no se compran 20.000 armas. 20.000 armas, ¿dónde las vendes? En una zona en conflicto. Claro, aquí no hace falta otro mercado. Pero el otro mercado también existe, que es el del crimen organizado. Vale, pero con menos armas, lógicamente. Con menos, claro. Pero están afluyendo. Y entonces ahora el crimen organizado, que no podía optar esos mercados de 20.000 armas, opta mercados de gente que está vendiendo 10, 12 armas. Porque hay demanda. ¿Por dónde están entrando en España? Están entrando fundamentalmente, y esto tampoco es nada nuevo. Fronteras y puertos, ¿no? Fronteras terrestres y puertos. Porque por vía aérea es muy complicado que entre. Vale, es decir, la frontera que tenemos por Francia, no hay otra. ¿Y por Portugal? ¿Por Portugal también entran? Claro. Vía marítima. Una vez que entran a Portugal, es muy fácil meterlas en España. Recuerdo que hubo un robo de armas hace unos años. Se robaron unas armas de guerra de una unidad militar muy cercana a la frontera con Portugal. ¿Y estoy diciendo con esto que fueran para eso? No. No, porque no tengo los datos como para afirmarlo. Pero ahí está. Pero nadie roba armas de guerra para llevárselas a su casa y colgarlas a la pared. Vale. Porque en un cuartel, cuando falta un arma de guerra, se genera una investigación muy potente. Aquí, si recuerdas, robaron 10. Y era una unidad que estaba muy cerca de Portugal. Es decir, se investiga todo. Se investiga, eso se investiga muy potentemente por la Guardia Civil. El arma tiene un número de serie, seguimiento, etc. Y además es una cosa que lo que no quiere es que ese tipo de armas, por la potencia que tienen, aflorar el mercado. Pero ya ha habido algún caso por ahí donde lo que esgrimió la persona era un fusil de guerra de origen de los que actualmente tienen las Fuerzas Armadas Españolas. Los números luego demuestran de dónde viene y demás. Sí, pero bueno. Pero para que nos hagamos idea, hay ya delincuencia común con el mismo arma de guerra que utilizan las Fuerzas Armadas Españolas. Claro, esto un policía no puede hacerle frente con su armamento normal. Los gemelos no tienen la dotación adecuada. No tienen, podrían tener el adiestramiento, que no lo pongo en duda, pero ni tienen el arma para contrarrestar la adecuada, ni la protección, ni el vehículo tampoco. Entonces, bueno, como decía, hay un incremento del 30% en los últimos años. 30%. Y este es un dato del Ministerio del Interior. Entonces, bueno, ¿es casualidad? Bueno, pues es casualidad que en el mismo momento en el que se provoca el conflicto Ucrania aumente el flujo de armas. Pues yo no creo en las casualidades. Ahora, claro, trazar los números y encontrar el origen es más complejo. Es que el mercado negro está pensado para que no sea así. Ahí está. Y Samuel, suponemos que ahora, si una vez que finalice la guerra en Ucrania, el conflicto que hay allí en Ucrania, afloren más armas. Pero mira, te voy a dar un dato de por qué van a aflorar más armas. Estos son datos que nunca hay que olvidar. Vale. De Ucrania, en los rankings internacionales de Imperio de la Ley. Es el número 89. Vale. Kosovo, que internacionalmente es un sitio de muchos tráficos ilícitos, es el puesto 58. 58, o sea, Ucrania está por debajo de Kosovo. Vale. Está por debajo, por ejemplo, de Panamá, que es el puesto 74. Entonces, estamos hablando de un país cuyas estadísticas internacionales lo sitúan en el puesto 89 del cumplimiento del imperio de la ley. Rusia es el 103, porque nos hagamos una idea. Ahora vamos al nivel de corrupción de las instituciones. Vale. Es que aquí, en alguna vez que hablo con gente en redes, es que hay control de las armas. Sí, hay control de las armas en el país que actualmente ocupa el puesto 104 en el nivel de corrupción internacional. Vale. Sí, hay control en un país que se caracteriza por su corrupción interna. Corrupción, claro. España, por ejemplo, es el puesto 36. El puesto 36. No, pues Ucrania es ¿Dentro de armas o de corrupción? No, de corrupción. ¿De corrupción? Sí. Pues Ucrania es el puesto 114 y Rusia es el 141. Vale. Entonces, pensar que las armas que están llegando allí, con el nivel de corrupción tan grande, no van a aflorar en el mercado, es un pensamiento naif. O sea, es pensar en el mundo de Yuppie. Las estadísticas de Ucrania son actualmente el 104, en el 2022 el 116, 116. Y en el 2021 el 122. Eso es Ucrania. Claro. Y se ve 122, 116, 101, 104. Hay una tendencia a mejora. Los que están muy lejos de los estándares que podemos asociar. Entonces las armas van a aflorar. Sí o sí van a llegar. Porque hay corrupción. Con eso entiendo, Samuel, que vienen las armas de guerra, lógicamente. ¿Es fácil, a lo mejor, encontrar la munición aquí? Ya la compras todo junto. Ya compras el palet entero. Ya compras el paquete entero. Ya compras arma, munición para un rato y tenerla ahí contigo respuesta. Sí. Y hay otra tendencia internacional que es muy curioso, porque efectivamente tú compras el pack completo. Vale. Y vas a tener la misma munición que podrías de un estado. No, evidentemente no. Pero da igual, con que lleves 2 cargadores ya es suficiente. Te sirve para hacer... Para hacer mucho daño. Claro. El tráfico de armas de guerra se relaciona mucho con el crimen organizado. Sí. ¿Vale? O sea, esto no es vas a la esquina y compras
un fusil de combate. Eso puede ser considerado un indicador de la actividad del crimen organizado en el país. Entonces, vale, podemos asociar, a lo mejor, empezar a sacar ahí. Claro, aquí empezamos a ver cosas. ¿Qué estaba pasando con ese auge sur de España, donde a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado las reciben con armas automáticas? En algunos casos, esto que voy a decir está documentado, las recibieron, y así lo manifestaron, las recibieron con fuego de armas automáticas porque pensaban que las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso la Guardia Civil, eran otra banda rival que le iba a hacer un vuelco vestidos de guardias civiles. Claro. Y entonces les recibieron a disparo de armas automáticas. ¿Recordáis la primera conclusión? Aumento de violencia entre las propias bandas. Claro. Pero ya llega un momento que es contra la Guardia Civil también, o contra la Policía Nacional. Claro, contra la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, que habíamos hablado que era otro punto. ¿Y también. qué quiere decir esto? Que hay un mayor nivel, se infiere. Luego, las relaciones nunca son directas de ave, pero se infiere que hay mayor actividad de crimen organizado. Porque veremos, y ahora vamos a hablar por regiones y demás, que el arma no llega en el maletero de un coche aislada. Es una red de crimen organizado. Es una red de crimen. Que se vincula después con el tráfico de drogas también. Vale, va todo de la mano. Vale. Entonces, ¿qué ha pasado en España? Que hemos pasado de ser un país de tránsito a ser un país de recibir armas. Que recibe armas. Vale. Que recibe armas. Y entonces, vamos a verlo por regiones, ¿no? Que es muy interesante. Sí, lo que te iba a decir yo es que qué zonas de España a lo mejor puede haber más armas, ¿no? Esto... Yo sin saber las cifras que va a decir Samuel, yo apuesto por la Costa del Sol. Bueno, pues no vamos muy desencaminados, no, pero hay otras, ¿vale? Vamos a empezar por Andalucía. En Andalucía las armas se vinculan a delincuencia común y a tráfico de drogas. Vale. Siguiente, Cataluña. Delincuencia común, tráfico de armas, tráfico de drogas y terrorismo. Hostia, ya... Madrid. Delincuencia común, tráfico de armas, tráfico de drogas y terrorismo. Y terrorismo. Vale. País Vasco. Tráfico de armas y terrorismo. Vale. Galicia. Tráfico de armas y tráfico de drogas. Bueno, tráfico de drogas me lo esperaba. Y Valencia, delincuencia común y tráfico de drogas. Esas son las operaciones, la relación entre operaciones policiales, regiones y tipología. Lo del terrorismo, es verdad que no en todas las comunidades se da. No, es donde se han dado las operaciones policiales. Claro. Entonces repetimos porque es un dato muy curioso. Sí. Andalucía, delincuencia común y tráfico de drogas. Cataluña, delincuencia común, tráfico de armas, tráfico de drogas y terrorismo. Que es lo mismo que Madrid. Barcelona y Madrid, las dos ciudades más importantes, se repite la tipología. Vale. Luego tenemos País Vasco, tráfico de armas y terrorismo. Galicia, tráfico de armas y tráfico de drogas. Y Valencia, delincuencia común y terrorismo. Entonces, ¿qué parece? Conclusiones que podemos sacar así. Sí. Conclusiones muy parciales. Cataluña y Madrid, focos más importantes en España, en todas las tipologías delincuenciales. El terrorismo no es tan predominante como podríamos asociar al arma de guerra. Vale. Y se asocia más al crimen organizado. Vale, bueno. Sí, me lo puedo llegar a imaginar y esperar. Y ahora intentemos ver la foto de hace 10 años con los movimientos terroristas. Vale. Hubiéramos dicho que el arma de guerra se asociaba a actividad terrorista. Y no, vemos entonces otra inferencia que podemos sacar. Hemos dicho, el auge de arma de guerra se asocia a la delincuencia del crimen organizado. Claro. Pero es verdad que dio un vuelco, ¿no? Es decir, pasamos de una cosa a otra. Claro. Las teníamos concentradas en terrorismo, pero no estaban en la delincuencia común. Efectivamente. Aparecen en la delincuencia común y eso quiere decir que el crimen organizado está creciendo en España. Ni más ni menos. Y ese puede ser un problema. Ese es un problema. Donde el crimen organizado está, se jode la sociedad. Vale, pasó en muchas zonas mundiales. Crimen organizado quiere decir tráficos ilícitos. Tráficos ilícitos quiere decir permeabilización de la sociedad y quiere decir asunción de una normalidad anormal. Vale. Vamos a ponerlo en Román Paladín. La situación en alguna localidad concreta del sur de España es de que determinados comportamientos delincuenciales se ven como normales. Han permeado a la sociedad. Y aquí, sin que yo pueda dar un nombre concreto más, pensar que no han permeado a fuerzas y cuerpos de seguridad, a fuerzas armadas, a judicatura, a fiscalía, es pensar que somos un país raro. El crimen organizado destruye todo. El dinero. Y eso es lo que puede estar pasando en algún sitio del sur de España. Vale. Y no es un proceso automático, es un proceso de años.
cuando lo vas a querer cortar. A lo mejor ya es tarde, claro, ¿no? Muchas veces. Y esto esto ha pasado en Colombia, esto ha pasado en México, esto ha pasado en Italia, con los movimientos de mafia, camorra y demás. O sea, no somos diferentes a esto, y esto es plenamente consciente. Pero además, luego, sobre todo, está la aceptación social e incluso la justificación social. ¿Por qué? Por una falta de empoderamiento y demás. O sea, que esto tiene unas derivadas. Pensar que contra el crimen organizado, y los expertos en esto son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pensar que contra el crimen organizado se lucha solamente con medidas de carácter represivo es erróneo. Es erróneo. Vale. Hay que empoderar a esa sociedad. O sea, la sociedad que al final termina justificando el crimen organizado, los traficantes en la zona de costera del sur. Es que yo recuerdo alguna declaración que he tenido la oportunidad de escuchar, es que yo no tengo trabajo. Si a mí me ofrecen un trabajo normal, yo prefiero un trabajo normal. Claro. Entonces, da igual todas las medidas represivas que tomes. Mientras el traficante sea visto como alguien que te ayuda. Al pueblo, a esa zona, porque hay muchas zonas que viven de eso. Viven de eso. Claro, pero pasa igual con la... Pasó en Galicia con el tabaco, que luego pasó a las drogas. Claro. Entonces, no solamente la represión, es el empoderamiento o el cambio de modelo económico. Entonces, ojo con esto, ¿no? Vamos a hablar de las ideologías, porque también se pueden sacar conclusiones de las ideologías. Cuando las operaciones policiales se han dirigido contra grupos de extrema derecha, se han encontrado armas de fuego preparadas para cometer actos violentos. Extrema derecha. Extrema derecha. Vale. Cuando se han realizado operaciones contra grupos de extrema izquierda, se han encontrado sobre todo explosivos para cometer actividades subversivas. Uy, ¿y eso? Cuadra perfectamente con los manuales de guerra subversiva de la extrema izquierda. Va, explícame un poco, para los que no somos entendidos como yo. Sabotear a la sociedad. Fíjate que la extrema derecha utiliza las armas para acciones violentas. Sí. Y la extrema izquierda, explosivos para sabotear a la sociedad. Está bien saberlo, claro, para mí es un dato que no conocía. Y cambia. Y luego está el terrorismo. Vale. Y en el terrorismo encontramos armas y explosivos para cometer actos terroristas. Ya, ahí ya encontramos todo. Pero muy curioso, hasta en la tipología del arma cambia según la ideología. En todos los manuales de guerra subversiva que se publicaron en la extrema izquierda y demás, habla de acciones subversivas tipo infraestructuras y demás. Vale. O sea, que lo estaríamos aplicando. Y por otra parte, los movimientos de extrema derecha, de supremacismo blanco, son esos grupos que se fotografían con las armas y las utilizan. O sea, en el fondo, lo que hacemos es constatar una percepción. Vale. Y luego, por supuesto, las cosas no son ni blancas ni negras. Lógicamente. ¿Quiere esto decir que no se cogen explosivos en operaciones a la extrema derecha? No. Pero los números son los que son, claro, son los que cantan y son los que tenemos. Me gustaría hablarte ahora un poco de las armas en Ucrania, ¿no? Antes luego terminaremos hablando de las armas fantasma que también existen, pero vamos a hablar un poco de las armas fantasma, de las armas en Ucrania. Digo porque lo he apuntado al principio y Ucrania es un problema. Es un problema, es un conflicto armado. Porque de Rusia entendemos que no viene nada. Rusia también las mete en el mercado. Vale, es decir, vienen de Ucrania y de Rusia, vienen del conflicto en general. Pero vienen porque están descontroladas en Ucrania. Vale. Pero Rusia las mete porque dentro de sus campañas de zona gris y de acciones híbridas le interesa meter armas en el mercado. Vale. Claro, para crear inseguridad. Vale. Es decir, y cuidado, el traficante no tiene nacionalidad. Vale. El traficante que coge armas, pero hemos dicho que esas armas que están aflorando desde Ucrania, porque recolectar armas en el campo de batalla hasta crear un gran alijo no es fácil. Eso se recolecta en los puertos, en los arsenales. Claro, no va a ser el vecino malo. Los dos traficantes de armas más grandes de la historia reciente son rusos, pero hacen otro tráfico de armas. Vale. Ahora, Rusia inyecta armas como herramienta. Estoy convencido que sí. ¿Tengo los datos? No. Vale, estoy convencido pues que sí. Estoy convencido que sí, porque es otra forma de hacer la guerra. Claro, pones inseguridad en la zona. El problema es que seguimos viendo el conflicto como el enfrentamiento de dos ejércitos. Entre los buenos y los malos. Bueno, buenos y malos aquí no hay. O sea, todo aquel que piensa que en el conflicto de Ucrania hay algún bueno y algún malo, o en cualquier otro conflicto, yo he vivido esto. Yo fui a un determinado conflicto hace muchos años pensando que uno de los bandos era bueno porque se alineaba más con mi forma de ver la sociedad. Vale. Y descubrí que no había buenos y malos y al final salí pensando que el bueno era el bueno. Vale. Bueno, esto es una experiencia personal. Pero al final en los conflictos armados no hay ni buenos ni malos. Esto es igual que, ¿por qué no tenemos una definición internacional de terrorista? Porque por lo que para mí es un terrorista, para otro es un libertador. Vale. Es así. Y lo que yo llamo guerra asimétrica
Pero lo que yo llamo terrorismo, el otro llama guerra asimétrica. Porque David se enfrenta a Goliat y se enfrenta con los medios que puede. Entonces, en todo esto, teniendo en cuenta la legalidad internacional siempre, hay que ser muy flexible en cómo enfocamos las cosas. Vale, aquí, Samuel, quiero preguntarte una cosa. Pregunta. Nosotros, España, para nosotros, ¿quién es el bueno? No, ¿O quién es el... no te puedo contestar a eso. ¿No? La postura oficial española se enmarca dentro de la Unión Europea y defendemos la integridad territorial de Ucrania. Porque hay un Estado agresor. Vale. Y esa es la opinión de las autoridades oficiales. Vale. Yo, el que quiera mi opinión, tengo suficientes artículos publicados diciendo... Para que lo pueda leer. Para que lo pueda leer. Pero prefiero no aquí porque... Sí, perfecto. Porque mi opinión personal aquí, que no le interesa a nadie, enmaraña de lo que estamos hablando. Perfecto, seguimos. ¿Vale? Tengo 3 artículos publicados en medios donde hablo de que esto no es tan fácil. Vale. Que intentamos buscar el bueno y el malo hoy, cuando esto es un conflicto que se arrastra hace 20 años. Claro, y a lo mejor el día de mañana cambia por otros intereses. Vamos a ver, no tengamos ninguna duda. Os voy a hablar de realpolitik pura y dura. ¿Vale? Afganistán, ¿Sí? para Occidente, era una guerra donde teníamos que ir. Y llegó un momento, y llegó un momento que dijimos, ahí os quedáis y nos vamos. ¿Y qué está pasando en Afganistán ahora? A la sociedad occidental le importa 3 narices. Claro. Esto es realpolitik. O sea, quien crea que las alianzas de buenos y malos son eternas, tiene que leer un poco de historia. Vale. Entonces, hoy, Occidente apoya a Ucrania. Según las declaraciones de los líderes occidentales, mañana vamos a seguir apoyando a Ucrania, pero ya lo veremos. Y ya veremos lo que pasa después. Porque esto es realpolitik. Claro. Es así. Y en realpolitik no hay principios, hay intereses. Y seguramente el día de mañana, dentro de unos años, se apoyará otra cosa. ¿No? Y sobre todo, vamos a hacer política ficción. Hay cambios de ideologías en los gobiernos occidentales, que no nos olvidemos que somos democracias liberales, sí. y cambian los apoyos. Claro. Entonces, donde hemos dicho que íbamos a apoyarte eternamente, ya no te apoyamos eternamente. Entonces, ¿quién es el bueno y el malo? El bueno y el malo lo decide el vencedor siempre. Mi opinión sobre esto, que no tiene nada que ver con el tráfico de armas, la he publicado en otro medio. Lo podéis leer, buscar Samuel Morales y buscáis... Vale, pero entonces vamos a hablar de Ucrania, ¿no? Entonces, hay informes publicados en el mes de junio. O sea, que mucha gente ¿De junio de este año? De junio de este año. O sea, es que esta mañana me estaba leyendo el último informe. O sea, que hay informes de agencias internacionales muy recientes. Vale. El empleo de armas de guerra en Europa ha sido muy limitado si lo comparamos con México, con Brasil, con Estados Unidos. Aquí nunca ha sido un gran empleo, ¿vale? Pero sí que es cierto que hemos tenido negocio de armas, negocio negro. O sea, hemos sido en Europa mayores traficantes de armas que utilizadores de armas en el crimen organizado. Pero traficantes siempre lo fuimos, con tema de armas. Países Bajos, mercado internacional de armas negras. Vale. O sea, la situación es que hasta el día de hoy no se utilizaban tanto las armas negras. Muy civilizados, muy cuestionando las políticas de otros países, pero el mayor mercado negro de armas internacionales está en los Países Bajos. Vale. Luego se permiten cuestionar las políticas internacionales de otros países en algún momento histórico, ¿no? Incluso cuestionar si una persona en un país era terrorista o no era terrorista, pero luego el mayor mercado negro de armas lo tienen ahí. Lo tienes allí. Vale. Una cosa de estas de política ficción también. Sí, pero sí, ahí no me meto porque tampoco... Entonces, cuidado. Estamos también sufriendo en el conflicto de Ucrania, en las armas, desinformación. Desinformación. ¿Y esto por? Porque en la guerra, el primer derrotado siempre es la verdad. Rusia acusa a Ucrania de que gracias al conflicto están aflorando armas en los mercados negros, y Ucrania acusa a Rusia de inyectar armas del conflicto ucraniano en el mercado negro. ¿Y cuál es la verdad? La que den los números de serie. Claro. Entonces, ojo con las informaciones que no vienen de organismos internacionales contrastados. Interpol, EUPOL, porque aquí mucha gente, leemos todos, y dice, ¿pero quién está detrás de esta fuente? Porque claro, esa fuente puede ser Rusia haciendo desinformación o Ucrania haciendo... Otro tipo de información. No, vamos, quien quiera que lo pida por privado y se lo mandamos. Hay un reportaje de la BBC hablando de los muertos ucranianos, donde los muertos se levantan. Sí, efectivamente, se ve tranquilamente. Sí. Se equivocó el cámara y grabó a los muertos levantándose. Sí. Eso es desinformación también, y la hacen los buenos. Claro. O sea que, ojo con creer la información de quien venga. Hay que contrastarla en informes de organismos internacionales. De organismos buenos. Entonces, lo que sí es cierto es que hay dos realidades. Hay gente que quiere comprar armas y hay gente que quiere vender armas. Vale. Y se han dado las condiciones perfectas. Como decía antes, el jefe de investigación criminal de la policía ucraniana cifra en exactamente el número 598.000 armas perdidas o robadas. Es decir, 600.000 armas. 600.000 armas circulando por ahí. Es verdad
que ellos han realizado un compromiso que es informar de los números de serie de todas estas armas. Cuando aparecen, se sabe. Ahora, ¿cómo aparecen en Europa? Pues pueden ser esta tendencia que se ha detectado de recoger el arma como souvenir. Sí. Souvenir, lo que habíamos hablado antes. esto lo hacíamos todos, ¿eh? Todos los que hemos estado en esas operaciones, una bayoneta. Siempre te llevabas algo. Claro, pero no te llevas un arma de guerra, claro, porque se vigila. Vale. Pero una bayoneta, un cuchillo lo cambiabas. Porque, Samuel, tú, por ejemplo, un arma de guerra entiendo que en diversas partes del arma tiene números de serie. Lo que pasa es que cuando lo cogen los traficantes de verdad, esos números de serie desaparecen. Eso desaparece. Entonces, otra cosa, si somos tú y yo, soldados del frente, que nos la traemos por souvenir y la vendemos por $400. Vale, ahí sí va a aparecer. Ahí aparece, salvo que caiga en una red internacional y entonces ya se borra el número de serie. Vale. El que vende esa arma de guerra entendemos que tiene un problema. La vende aquí en España. Vamos a ver, si la venden en España tiene un problema de tráfico de armas. Vale. Ni más ni menos. O sea que aquí las armas de guerra están prohibidas. No se pueden tener armas de guerra. Vale. El público en general no puede tener armas de guerra. ¿Vale? Entonces, curiosamente en Ucrania, los informes lo que están detectando es que el tráfico de armas es una tendencia de abajo arriba, del combatiente. Vale. O sea, donde decíamos antes, para un gran traficante de armas, el alijo que vende es de 20.000 armas. Claro, no de una que encuentra en el campo de batalla. Entonces, lo que están haciendo, lo que está pasando en Ucrania, según los últimos informes, es el arma de souvenir que me la llevo, la vendo, alguien recolecta, 10, 20 y vende. Es donde la vende, lo grande. Pero 10, 20. Claro. No hablamos de 20, porque 20.000 armas se pierden en los arsenales, se pierden en el puerto. Claro, pero es lo que hablamos. A lo mejor 20 o 30 armas, si llegan a España, esas son las van a llegar 20.000. Eso es lo que están llegando. Claro. Y un alijo de 20.000 no viene a España para inyectarse en el mercado español. Viene para otros mercados. Viene para un sitio donde hay un conflicto. Aquí viene un tránsito. 20.000 armas las vendes donde hay conflicto. Vale. O sea, tú ahora mismo llegas al crimen organizado en España, dices que vas a vender 20.000 armas y dices, ¿y qué? ¿Qué hago yo? Con ellas? ¿Qué hago con 20.000 armas? Aquí compras 10, 12. Ese es el mercado que está aflorando aquí, curiosamente. Claro. Y ese es el mercado que se está generando en Ucrania. Vale. Y bueno, hablamos de España en este caso, pero creo que en el resto de Europa. Bueno, en el resto de Europa tenemos la misma. Sí. Bien, una vez aclarado un poquito Ucrania, porque es que me encuentro a veces con... Ucrania no está demostrado. Claro, es que el traficante no viene y me lo cuenta. Lógicamente, no hay esos datos. Entonces, pero sí que hay una serie de datos que todos apuntan en una tendencia. Las tendencias en análisis prospectivo, si tuviéramos una bola de cristal sintonizada, seríamos capaces de ver las cosas, pero lo que intentamos es recopilar datos y sacar tendencias prospectivas. Claro. Bien, vamos a otro tipo de armas cada vez más frecuente, pero que hay que ponerlas también en su justa medida. Las armas fantasma. Armas fantasmas. Las que se desarrollan con tecnología 3D. Uy, eso... Uf. Esto es una tendencia nueva. Son muy difíciles de rastrear, pero ojo, tienen problemas técnicos y también presentan desafíos. ¿Qué desafíos presentan? Hay proliferación. Aquí, cada friki que le gustan las armas, que consigue los planos y que tiene impresora 3D, puede crear una. Puede crear una. Ahora, cuidado, lo que puede crear, hay que ver también un poco lo que crea. Si funciona o no funciona, lo que es. O si revienta en la cara o no revienta en la cara. Vale, pero en principio puede crearla. Sí. ¿Por qué? Porque hay muy poco control sobre los planos digitales de las armas. Yo estaba buscando y hay revistas en internet de Estados Unidos, construyase el arma y te da todos los planos. Samuel, ¿un arma puede ser entera de plástico? Con polímeros muy resistentes, sí. Sí. Es decir, ¿sería indetectable en un arco de metales? Sería indetectable en un arco de metales. La munición no, cuidado. La munición no. Las municiones hoy en día, ya hay municiones que podrían no ser detectables, pero en el fondo siempre hay metal, cabeza metálica. Vale. Pero el arma con polímeros resistentes, que tampoco son tan accesibles ni tan baratos, sí podría realizar. Y esa la podríamos dar como a lo mejor tú la ves y dices, es una arma de mentira. Bueno, yo creo... si la ves de verdad, piensas que es un arma. Vamos a ver, aquí vamos a dejar la ciencia ficción. Estamos hablando de coger un plano, un arma, y replicarla en polímeros resistentes. Bueno, esto tiene problemas. Tiene problemas de resistencia, de fiabilidad, de precisión. Pero se podría llegar a ser. Vale. Ahora bien, tú la ves y es un arma como tú imaginas, pero de plástico. De plástico, claro. Yo para mí a lo mejor veo un arma de plástico, no me metes en miedo. Pero ahí la policía internacionalmente y en España también se ha desmontado un taller clandestino en Tenerife, por ejemplo. Yo creo que todas estas cosas ya, aunque las veas, yo por ejemplo tengo un arma de plástico para adiestramiento con láser y demás, y cuando viajo enseguida la policía me la mira siempre, a pesar de que es azul celeste. A pesar de que sabes de que es de... Pero es que es verdad, es una réplica de un arma real que tengo para adiestrarme, sin munición y demás. Pero claro, la policía cuando la... No lo sabe, no sabe si es... Es que es exactamente igual, mismo peso y demás, lo tienen que mirar. ¿Qué pasa?
que quien hace este arma no la va a pasar por un arco metálico. Quien hace este arma no la va a pasar por un arco metálico. Quien hace un fusil HK Combat de plástico de polímeros resistentes no la va a pasar por un arco metálico. Simplemente se está dotando de un arma que no está en el mercado. El mercado no podría acceder a ella. Claro. Y él se la fabrica en un garaje y accede a ella. Entonces... O sea, tú estás mirándolo desde el punto de vista de la seguridad privada. Claro, yo miro desde mi punto de vista porque nos puede pasar en un escáner aeroportuario. Podríamos llegar a embarcar en un avión con un arma de estas. Sí. El problema es la munición. Vale, pero con el arma sí se podría. Con el arma sí. Repito, realizándola en polímeros resistentes. No vale cualquier polímero de 3D. Ahora bien, la munición tiene que pasar por el arco de metales. Sí. Y ahí hay municiones experimentales que son de cabezas consumibles, pero eso no. Ahora, el verdadero problema no es ese. El verdadero problema es que un señor que no tiene acceso a un arma de guerra, con una impresora 3D y con polímeros resistentes y los planos, construye un arma de guerra. Y se te planta en un asalto a un banco con un arma de guerra que hasta ese momento no tenía acceso. Ahí está, claro. Es otra dimensión. Entiendo que también armas blancas. El arma blanca, el problema es el filo. O sea, tú construyes un arma blanca de polímero, el problema es el corte. Vale. Ahora el punzón sí se puede fabricar. Sí, eso sí. Pero también lo haces con una estaca de madera. Sí, claro, es que yo me pongo a pensar en nuestros trabajos. Sí, pero el problema, Pablo, es la potencia de fuego y la penetración. Claro, porque yo en el fondo lo que quiero es disparar un determinado calibre. Claro. Entonces, yo ese calibre, el problema es que quien dispara ese calibre no lo tengo accesible en la calle. Y volvemos a... no es el arma lo que te da la potencia de fuego. Es el calibre. Es el calibre. Entonces, si yo soy capaz de fabricar... O sea, vamos a hablar el arma que tienen las Fuerzas Armadas Españolas. Sí. Fusil HK Combat. Bueno, HK, el G36 o el Combat. Vale. No, lo interesante no es el fusil. Yo podría tener ese o una R15. Lo interesante es el calibre. Es el calibre que tienes, claro. Y sería, es decir, tú tienes un arma de guerra fabricada en 3D, de plástico, Y si consigo la munición en el mercado negro, tengo la potencia de combate y de penetración de un arma de guerra que me he fabricado en un garaje. Claro, hay que saber si funciona al final y si no pasa nada. Tienen varios problemas. Tienen problemas de precisión, vale, de fiabilidad. Pero bueno, la precisión, si no te doy a ti, le doy al lado y lo destrozas igual. De fiabilidad, vale, y de resistencia. Vale. ¿Vale? Entonces, no todo... Esto es como la gente que fabrica la madre de Satán, explosivo típico de Daesh. A muchos de los que lo fabrican le revienta. Sí. No todo el mundo que fabrica es madre de Satán sabe utilizarlo. Pero estamos viendo que hoy en día cualquiera también se nos inmola y le importa un pepino. Sí, sin duda. Entonces ya digo, retos que tiene. Tiene una baja calidad. No todo el mundo es capaz de fabricarla en calidad. Sí, y aparte hace falta dinero que habíamos antes de comprar. Y fiabilidad. Ya, o sea, ojo, porque la combustión de un cartucho de guerra genera unas presiones que si el polímero no es lo suficientemente resistente, va a reventar. Vale, ya reventaban en su momento los cañones de metal, sí, pues para no reventar una de plástico. Una de plástico, claro. Luego, tiene una menor durabilidad, lógicamente, y una menor fiabilidad. Vale. Luego, es muy difícil confiar en ese arma, salvo que la desarrolle una persona que sepa de verdad lo que está haciendo. Porque aquí están los aficionados y los profesionales, como siempre. Y luego tiene la menor presión que hablábamos. Ahora, ¿qué retos nos presenta? ¿Qué desafíos tenemos? Pues hay una falta normativa en los planos digitales de las armas. Es decir, no hay un control sobre eso. No lo hay. Y entonces, si tú consigues el plano digital de un arma, eres capaz de reproducir un arma de fuego. Entonces, esto es algo que va a haber que regular. Claro. Que tú no puedes tener. Y da igual, es que, ya te digo, hay revistas en Estados Unidos, yo me las he bajado. ¿Que lo publican? Que te publican cómo construir una R15. Y seguramente te metas en YouTube y veas vídeos de esos. Yo no lo he encontrado, pero seguro que en alguna parte lo habrá. Vale. Luego, tenemos también... Es muy fácil de destruir. Con lo cual, destruyes las evidencias. Las pruebas, claro. No hay prueba, es muy complicado el delito. Claro, tú quemas, lo metes al fuego y arde. Luego, las marcas balísticas que dejan no son exactamente iguales o igual de duraderas que son las de las armas de metal. Claro, pues yo disparo, sin entender mucho de armas, yo disparo ese proyectil. Y claro, ¿cómo le asocio a esa arma? El proyectil de guerra o el proyectil de cualquier arma eres capaz de asociarlo a un arma de fuego. Pero en este caso no puedo. Ahí está. Y no solamente es que no pueda, sino que encima el arma es muy fácil de destruir. Claro, es que a lo mejor... Tan fácil como con un soplete. Claro, la quemo y adiós pruebas, vete a buscar tú dónde está el problema. Efectivamente. Entonces esos son problemas que tienen, pero también desafíos que... Y yo, sin ser un experto en 3D, creo que esto es un tema de tiempo. Polímeros resistentes los habrá viendo... De tiempo para que esto sea... Claro, para pensar todos los problemas técnicos que hemos visto, falta de confiabilidad y demás, se van a resolver con el tiempo. Con lo cual ya hay que ir buscando... Soluciones a esto. Claro, hay que buscar soluciones. No podemos pensar
que hoy no es algo que... Es algo común, ya te digo, en Tenerife se ha desmontado un laboratorio donde se construían armas en 3D en plástico, creo que fue la Policía Nacional, pero si bien es verdad que no es común y que tiene fallos, lo que hay que ir preparando para cuando por tecnología los polímeros sean tan resistentes que ya no haya fallos. Vale. A día de hoy, ¿sabes, Samuel, si hay algo o alguien que esté investigando esto? Supongo que sí, la policía está en Fuerzas esto, y Cuerpos de Seguridad del Estado están en ello. De hecho, ya te digo, se ha desmontado un laboratorio en Tenerife. Vale, es decir, que están pendientes de que estas cosas pasen. Porque está muy preocupado. Pero una vez más, la policía necesita una normativa. Es decir, la revista que yo me he bajado de Estados Unidos con todos los planos de un arma de guerra concreta debería ser ilegal que yo lo pudiera tener. Claro, porque esto sí contempla, aunque sea de polímero o que sea de plástico, un arma. Es un arma. Es un arma. No. ¿Cómo construir un R15 de polímero? Así de claro. Y yo me lo he bajado, no tengo impresora 3D ni pienso hacerlo, era la prueba que quería hacer. Claro, esto debería estar prohibido. Entonces la policía puede estar muy pendiente. Pero es que hay gente que consigue los planos. Claro, si lo conseguiste tú haciendo casi nada. Pues nada. Sin saber mucho del tema. Nada. Claro. Entonces dices, la policía siempre es lo mismo. La policía implementa el imperio de la ley. Y cuando no hay imperio de la ley, espera con información. Claro. Lo que hay que darle la normativa adecuada para que pueda prevenir. No ser reactiva, sino ser preventiva. Claro, saber lo que pueden hacer y hasta dónde pueden llegar. Es que... Entonces, ahora mismo, tener los planos digitales de un arma de guerra para construir un polímero, que yo me los bajo de internet, pues debería estar prohibido. Esto es lo que necesita la policía. La policía no necesita... O sea, posiblemente al bajármelo, habré saltado en alguna dirección y habrán dicho sí, pero yo no he cometido ningún delito todavía. Claro, lo bajé. A partir de aquí... A partir de aquí tendrán que ver, como no tengo ni impresora, era una prueba solamente, pero... ¿Qué vas a hacer? ¿Vigilar a todo el mundo que se baja un plano digital de armas? Claro, es igual que las drogas. Seguramente haya tutoriales por ahí como crear... La legislación no apoya a la Fuerza y Cuerpos del Estado. Sí, ahí tenemos un gran problema. En ese sentido estoy de acuerdo que las administraciones públicas... Y viene este problema. Y hay que pararlo. Pero solamente lo paramos con represión. Lo paramos... No hacemos la cosa positiva para ayudar. Estamos en una actitud de un Estado garantista reactivo. Y aquí hay que empezar a pensar que este problema viene y tenemos que ser preventivos. Y yo no puedo... Luego es verdad que hay tutoriales por ahí que se construyen armas, ya no diseño de armas reales, sino que se construye un arma con madera, fibras y demás. Sí. Pero bueno, ya la inventiva humana es la que queramos que sea. Y te la puedes construir un arco también. Pero que seas capaz de bajarte los planos digitales para meter una impresora 3D de un arma de guerra y que eso no tenga ningún tipo de disuasión. Porque aquí en España, estamos hablando de los datos de España, ¿te das cuenta o investigaste estos días con el tema de estos datos de algún país que sí tuviera un problema serio con este tipo de armas? ¿O aún no se da? Sí, lo hemos tenido en los países nórdicos, lo hemos tenido en Reino Unido, en Alemania. ¿Ya se están dando estos problemas? Sí, se vendían componentes de armas para traficantes. Y no hay legislación a día de hoy tampoco en eso. Pero mira, yo en esto tuve una experiencia, no tiene nada que ver con las armas. En el año 2014 en Francia sobrevolaron las centrales nucleares drones comerciales. Sobrevolaron. Además simultáneamente, fue año 2014. Si hacemos abstracción ahora que es tan común ver drones y demás, en el año 2014 no había drones. Vale. Yo tuve la suerte, estaba en ese momento en Seguridad Nacional, tuve la suerte de viajar a Francia para ver cómo los franceses abordaban este problema. Entonces, yo siempre cuento este caso como paradigma de cómo hacer las cosas. Ahí estaba el director general de Seguridad Nacional francesa, rango secretario de Estado, que abrió la reunión, se sentó durante 6 horas a tomar notas y cerró la reunión con las conclusiones que él había tomado. Con las que él había tomado. En algunos países, el encargado hubiera abierto, se hubiera ido y a lo mejor hubiera vuelto al final. Vale. Estaba el equivalente al director adjunto operativo de la Gendarmería, que se sentó en la primera hora de la mañana y se levantó a última hora de la tarde. Sí. Estaba el equivalente al director general de Armamento y Material español en Francia. O sea, ese era el día de la reunión y estuvieron toda la reunión. Pero estaba el dueño de Parrot, estaba el fiscal general de... Algo sería como privacidad. Entonces, era un enfoque multidisciplinar. Año 2014. Y en el año 2015 tenían legislación. Mejor o peor, pero una legislación. Pues ya la tenían hecha. Entonces, hay países europeos donde surge este problema y estoy convencido que están trabajando en ello. Vale, porque en este sentido, esos empezaron a tener una legislación, Francia, y a partir de ahí el resto de países la siguió. Y en algunos casos hay legislaciones que parece que van en contra de la seguridad, porque lo ponen tan complicado, y hay otros campos donde vamos en contra del... Yo recuerdo una frase del CEO de Parrot,
Vale. Noviembre de 2014. Yo genero 7.000 millones al año. Ustedes no van a parar esto. Y en España, en alguna parte de la legislación, estamos perjudicando el desarrollo económico. Vale, había que dar una vuelta a lo mejor a eso. Había que dar una vuelta, claramente. Claro. Bueno, pues con las armas, seguramente, las armas 3D, no vamos a parar la tecnología 3D. Vale. Eso no, hay que olvidarlo. O sea, la tecnología 3D Va a ser progreso, lógicamente, va a ser lo servir común para muchas cosas. Y entonces lo que hay que saber es dónde puedo vulnerar. Vale. Digo, lo que no puede ser tan fácil es que yo, que no soy ningún tipo de experto informático, me baje los armas de un arma de guerra. Claro. 3 conclusiones muy rápidas. Parece que hay un aumento constatado por el Ministerio del Interior de armas de guerra en los 2 últimos años, que curiosamente conflicto de Ucrania. Es el conflicto de Ucrania. Y ahora podemos decir que no está constatado. Sí, podemos decirlo. Pero ahí están. Ahí sacad vuestras conclusiones. Estas son las casualidades de la vida. Claro. Pensar que en el país que ocupa el ranking 112 de corrupción internacional las armas no van a desaparecer es un pensamiento infantil. Y lo siento por... Y seguramente haya gente que lo piense. No, es que me escriben con esto. Claro. Pues lo siento mucho. Pues efectivamente, yo no tengo un informe que relacione el arma del ataque a... Sí, con este conflicto, cuidado, con esta cosa concreta. Que no lo tenga yo no quiere decir que no exista. Efectivamente. Pero, hombre, estamos hablando de un país que ocupa la posición 112 en el ranking internacional de corrupción. Claro. Ahí sacad vosotros vuestras conclusiones. Aquí nosotros, Samuel y yo, venimos a hablar de este tema. Sacad vuestras conclusiones. Entonces, nos vamos a meter... Este incremento del 30% es un problema para la seguridad pública, fuerza y cuerpos de seguridad, y para la seguridad privada. Igual, para la seguridad privada. Un problema. O sea, os vais a empezar a encontrar en breve con un tipo de empleo de armas por grupos delincuenciales que antes era alta delincuencia, robos de gente con experiencia militar, robos de bancos y demás. Claro, a ser algo más común, al típico del turno, tío. Sin llegar a la normalidad, pero ya no va a ser tan excepcional. Ahí está, va a ser más común de lo que pensamos. Y entonces, en algunos, voy a hablar, de esto sabes tú infinitamente más que yo, voy a poner un ejemplo. Yo cuando veo de un furgón blindado de traslado de caudales, que se baja un señor que no lleva ni chaleco antibalas y un revólver, ese señor, el día que esta gente quiera atentar, no tiene problemas. Lo mejor que puede hacer es meterse dentro del furgón y esperar. Sí, o rendirse y decir, mira, os ayudo a sacar el dinero, sin problema. Es que estamos y entonces eso ya viene. Y en seguridad pública, ya digo, aunque yo creo que casi todas las fuerzas y cuerpos del Estado van dotadas de chaleco antibalas, cuidado, hay alguna unidad militar que todavía no los tiene. ¿Y hay alguna unidad militar que los tiene y no los utiliza? También. No vaya a ser porque hace calor. Sí, pero nos pasa a nosotros igual. La seguridad privada nos ponemos también porque pero esto viene. Pero además, en la seguridad privada, los chalecos antibalas van a ser necesarios. Ya digo, yo ahora mismo, sin hablar de empresas... necesarios para armas de guerra, no para el calibre que estamos de hoy en día. Claro, pero es que ya está el arma de guerra. Claro. Hemos visto como una reyerta en Barcelona aparece un arma de guerra. Ahí está. Entonces yo, sin hablar de empresas, yo alguna vez veo una empresa de seguridad privada haciendo un traslado de caudales, se baja, mano al revólver, a un revólver. Sí, a un revólver. Sin chaleco antibalas. Lo que le va a venir va a ser un delincuente común. Porque pensamos en esos delincuentes que robaban bancos en Centro Europa, que quemaban los Audi Q7. Sí, pero ahora es diferente. Es que ahora estamos hablando de una señora que comete un asesinato y que cambia las matrículas delante de una cámara. Ahí está, como no hace mucho que salió la Ese es el nivel de profesionalización que tiene armas de guerra. Claro. Y estamos hablando, antes diste los datos, si hay delincuencia común con armas de guerra. Y delincuencia común de muy mala. O sea, muy mala muy delincuencia, claro. O sea, que cambias las matrículas y tiras las armas delante de una cámara. Claro. Ese es el nivel. Es que hablábamos de la delincuencia de Centro Europa, Semuski Clan y demás, que robaban bancos en Centro Europa, quemaban los Q7 y iban con operaciones militares. Claro, sabían lo que hacían, eran profesionales. Pues ahora las tiene en una reyerta de Barcelona, aparece un arma de guerra, los delincuentes del narcotráfico en el sur de España aparecen con armas de guerras y presuntos traficantes, pero de un nivel de delincuencia muy bajo, también matan con armas de guerra. Entonces, esto es lo que puede pasar. Claro. Y entonces pensar que la seguridad privada, un furgón blindado, no se va a encontrar con esto. Sí, ya no te digo un furgón blindado, un centro comercial, que estamos todos los días en centros comerciales, que no te aparecen. Pero ahí tienes que ver qué tipo de asalto. Porque el centro comercial te va a parecer más una acción terrorista, como ha pasado en Rusia. Pero te lo venden así. Pero ¿qué tipo de asalto, robo económico, delincuencia económica vas a realizar en el centro comercial? Yo hoy estoy grabando en Madrid con Samuel, ¿vale? Hoy me fui por la calle Serrano. La calle Serrano, una calle cara aquí en Madrid, ¿vale? Había chaquetas de 5, 6, 7.000 euros. Es decir, esos de 7.000 euros, tú entras ahí... Y escaparates con cristales blindados.
entra para adentro. Es que no tiene mayor problema, joder. Bueno, tú entras para adentro, ¿qué sí, problema tienes ahí? pero de verdad, tú ves al crimen organizado con armas de guerra para robar en chaqueta 5.000. No, es que ya no sé lo que me... No, Pero sí, no sí. crimen organizado. La delincuencia común, Sí, como sí, tiene sí, acceso a esas sí puede armas, pasar, sí puede puede pasar. hacerlo. Sí puede pasar. Yo Es que me pienso usar cualquier cosa. lo de veo estas más personas. complicado, pero sí puede pasar. Sí, sí. Pero desde luego, tenemos que abrir la mente. Sí, efectivamente, hay que abrir la mente. Segunda conclusión, no tenemos relación directa de A a B, conflicto Ucrania, auge de armas de guerra. Pero en los dos... Claro, que no las tienes, pero... Y en algún caso sí se ha dado números de serie concretos de armas de guerra en Ucrania. Vale, en algún caso. Y lo consideramos excepción. Sí, hombre, consideramos excepción y un incremento del 30% en 2 años y armas de guerra, los dos hablando lo mismo. Y el jefe, y repito porque este dato es demoledor, el jefe de la División de Investigación Criminal de Ucrania diciendo que tienen 596.000 armas Casi perdidas o robadas. armas robadas. ¿Y dónde están? Bueno, pues muchas estarán destruidas en el propio conflicto. Sí, pero muchas otras están por ahí. Muchas otras están apareciendo por ahí. Ahí está. Y como tercera conclusión, las armas fantasma, las armas de guerra, las armas de guerra realizadas con tecnología 3D, es una realidad que viene, no es tan amenaza como parece, de momento, es un problema de tecnología. Cuando mejore la tecnología, mejores son las armas. Esto. Y entonces deberíamos ir tomando las normas que ayuden a Fuerza y Cuerpos de Seguridad de Estado a actuar de forma preventiva, no reactiva. Claro. Intentar legislar esto, intentar buscar lo que no sea una persona como Samuel, que media hora antes de venir para aquí, que se ponga a buscar en internet y aparezca... Y me bajo un plano. Claro, es tan fácil como eso. Y ahí tenemos un gran problema que tenemos que poner medios para eso. Los tiene que poner el nivel político y judicial. Porque luego el nivel policial lo que hace es aplicar esas normas. Claro. Y si tienen que esperar a la comisión del delito, siempre vamos a ir por detrás. Claro, lo que decía Samuel, es que me vas a decir, no, es que bajar un plano no es un delito. Bueno, hasta que debería serlo. Ahí está, hasta que lo sea, y habrá que legislar sobre eso. Samuel, muchas gracias. Pues esperamos que haya servido para algo en este mare magnum que está pasando ahora mismo con las armas de guerra. Sí, a mí me pareció interesante cuando lo propusimos de hablar de este tema porque estamos viendo un auge. No, y sobre todo porque hay que poner los puntos sobre las IES, ni es una amenaza existencial, pero tampoco es baladí. Claro, y ahí está. Y ahí está, y va creciendo. Efectivamente. Samuel, muchas gracias por todo. Nada, Samuel Morales, teniente coronel. Y nada, gracias por seguirme y espero que os guste el vídeo. Si os gusta, tenéis cualquier pregunta, dejadla ahí, que Samuel le intentamos contestar. Y si no, en el siguiente vídeo, que haremos alguno más, pues hablamos de otros temas interesantes que os gusten. O si no, dejarnos abajo también lo que os guste que hablemos. Y como dijimos la otra vez, si le gusta la audiencia, repetimos, y si no, ya lo hablamos más. Efectivamente, y lo dejamos ahí. Hasta la próxima. Gracias.